Hola, muy buenos días. Acá estamos con un título llamativo que dice La caída de Judá para nuestro programa 995. Hace más de 2 semanas que estamos leyendo Jeremías con características de este libro tan especial, el más largo del Antiguo Testamento, como nos dicen los expertos, y con una característica que hace que el lector, sobre todo el lector que no tiene un libro de estudio, se pierda y diga cómo viene primero un rey y después otro que era anteriormente. Por eso fuimos a buscar a Elsa Guaitima. Hola, Elsa. Hola, ¿qué tal? Y vamos ¿Cómo a pedirle a Elsa que nos ayude a poder entender apuntando al hecho principal de todo este tiempo, que es cuando Babilonia logró la caída de Judá, y poder entender con la historia del Antiguo Testamento cómo vino esta caída del reino del sur, de los descendientes de David, y qué es lo que pasó para llegar a todo eso que Dios le va profetizando al pobre Isaías, que lleno de dolor y de espanto, eh, va diciendo todas páginas que hemos leído ya. Pero la verdad es que hace falta la historia para poder entender cómo llegamos. Quiero leer solamente de Jeremías el comienzo de un capítulo 15, ya estábamos por el 28, 28, pero donde hay un dato fundamental que se lo pasamos a Elsa para que de ahí nos explique todo. Cuando el Señor le dijo a Jeremías, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, no tendría compasión de este pueblo. Échalos de mi presencia, que se vayan. Y después en el versículo 3 dice Dios, enviaré 4 clases de calamidades. Espada para matar, perros para arrastrar, las aves del cielo, las bestias de la tierra. Y el 4 es fundamental. Los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra por causa de lo que Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, hizo en Jerusalén. Y entonces, Elsa, explícanos cómo es que después de Manasés vino la debacle que llegó hasta la caída de Judá. Sí, así es. Con respecto al versículo que leíste, al segundo versículo que dice de los perros y de las aves, es una remembranza de lo que le pasó con Jezabel. ¿Te acordás? Que Jezabel se cayó y dice que los perros la comieron o lamieron la sangre y después las aves bajaron también. O sea que lo mismo que había pasado con la familia de Acab, Acá. el Señor está profetizando para Judá, ¿no? Una profecía muy dura. Igual quisiera ir un poquito atrás, que siempre me gusta comenzar, porque nos olvidamos a veces que solamente durante 3 reinos hubo una monarquía unida, es durante Saúl, David y Salomón. A la muerte de Salomón en el año 930, ¿qué es lo que sucede? Se divide el reino. El reino lo divide el Señor, porque el Señor estaba muy enojado por las últimas décadas de cómo había procedido Salomón. Y dijo, el reino lo voy a dividir en dos como castigo, no en el tiempo de Salomón, por amor a su padre David, pero cuando él muera, el reino será dividido. Se dividió en dos. El reino de Judá siguió la línea davídica con Roboam, y Jeroboam fue el rey del reino del norte, del reino de Israel, que se quedó con 10 tribus. Solamente el reino de Judá era muy pequeño, pero la valorización es porque tenía la ciudad de Jerusalén y tenía el templo, ¿no? Y eran la ciudad de Judá y la ciudad de y Benjamín. Exacto.
¿Por Las qué tribus. comento esto? Porque, claro, las tribus de Judá y de Benjamín. Comento esto porque la mayoría de los reyes que tuvieron, tanto el reino de Israel como el reino de Judá, fueron desobedientes al Señor. Si bien siempre decimos que fue peor el reino de los reyes del reino de Israel, porque dice que hicieron todas las cosas de acuerdo a Jeroboam de Nabat, que es el primer Jeroboam, digamos, ¿no? Nosotros le decimos acá en las clases Jeroboam primero. En el reino de Judá también hubo muchos reyes tremendos que se olvidaron del Señor o comenzaron a hacer un sincretismo entre el Señor y la fe en el Señor y la fe en Baal, en Acera o Aserá, entre otros dioses. Es decir, tenían un dios para una cosa, porque siempre me acuerdo que el comentario es que decían que tenemos Jehová nos sacó de Egipto, Jehová es un gigante, es un guerrero, pero nosotros necesitamos algunos dioses para que nos ayuden con la lluvia, con la agricultura, y para eso tenían a los a Baales y a Acera o Aserá también para que fructifique toda la agricultura, para que los árboles sean frondosos, etcétera. Hicieron un sincretismo y durante siglos estuvieron así. Por eso es el enojo del Señor y la caída de Judá no fue en un arranque de ira del Señor. Esto demoró siglos y siglos. Tal es así, en varios pasajes del Antiguo Testamento el Señor dice, no aprendieron de lo que le pasó a su hermana Israel, el reino de Israel, porque claro, el reino de Israel había caído en el año 721, duró más o menos 200 años. Y nosotros estamos hablando ahora que vamos a ir más o menos a los reyes de Judá 16 o 17, y ya estamos en el año 600 hasta el 640 más o menos estuvo Manasés. Vamos a empezar por Manasés, porque está muy cerca del año 599, ya empezamos en el nuevo ciclo, que es el siglo de la caída, ¿no? En el 586 cae, pero porque fue un rey tremendo, un rey desobediente que hizo todo lo malo, hizo él e hizo todo lo malo, hizo al pueblo que hiciera todo lo malo a los ojos del Señor, y para colmo de desgracia, reinó 55 años. Entonces, vamos a empezar con la lectura de lo que hizo Manasés, y que esto colmó la paciencia de nuestro Señor. Le dijo, basta, no le faltó nada a Manasés. Si vos quisieras leer en Segunda Reyes, capítulo 21, del 1 al 16, ahí está todo lo que hizo, el recuento de lo que hizo Manasés, que es tremendo. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Epsiba. Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor de Baal e hizo una imagen de la diosa Será, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho, Jerusalén será el lugar donde yo habite. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo. Practicó la magia y la hechicería y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Sigue más, pero esto ya como muestra. Sí, fue tremendo, fue tremendo. Y tal es así que justamente estaba por buscar Jeremías, no, Segunda Reyes 24, 3, 4. Uh-huh.
porque no lo tengo ¿Es marcado, porque ahí? ahí dice, segundo Reyes 24, El 24 es donde está el primer ataque de Nabucodonosor de Babilonia que intentaba sí, eh, claro, contra Judá. ¿Mm? perdón, segundo Reyes 24, 3, 4, ¿Mm? dice, de hecho, estoy leyendo capítulo 24 de Segunda Reyes, los versículos 3 y 4, porque son Ujú. muy largos los capítulos. De hecho, dice el versículo 3, esto le sucedió a Judá por orden del Señor, para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. Es decir, que las obras que hizo Manasés fueron de tal magnitud que pasando los años, el Señor no podía olvidar lo que había hecho y cómo lo había hecho pecar al pueblo. El pueblo se perdió también por eso, ¿no? Por tener semejante rey. Eh, por supuesto que entiendo que cuando dice inundó a Jerusalén de sangre inocente es una figura, ¿no es cierto? Una figura del lenguaje, pero fue tremendo y nos llamó la atención, a vos también y a mí, que en Jeremías 15:4 también dice lo mismo con respecto a Manasés, es decir, que el Señor lo tenía ya en la mira, porque no se podía olvidar de lo que había hecho. Jeremías 15:4. Sí, lo leímos, es lo que leímos al principio. Sí, y lo vamos a leer otra vez. Y es muy bueno también el versículo 1 para ver la magnitud de la ira del Señor. ¿Sí? Eh, Leímos el que habla de que decir perfecto. Moisés y Samuel, los dos grandes de la historia, que ni siquiera ellos podrían interceder por este pueblo, por todo lo que había pasado. Y después el 4 dice, los haré motivo de espanto al pueblo de Judá, ¿no? Por todos los reinos de la tierra, por causa de lo que Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, hizo en Jerusalén. También nos llama la atención eh, que siendo el rey de Ezequías un rey obediente, un rey que quería obedecer al Señor, que consultaba con Isaías y obedecía las profecías y los consejos del profeta Isaías, el hijo fue exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario, lo bueno que había hecho Ezequías, él lo destruyó. Él lo destruyó. Ahora, lo encontramos como estaba diciendo recién, más o menos en el año 697 antes de Cristo al 640. ¿Qué pasaba en el mundo en ese momento? Vamos a ver ahora el mapa para ver cuál era la situación en la que estaban los vecinos, los grandes imperios vecinos de Judá, ¿no? En principio, en este momento estaba Asiria, era el imperio más grande, y Asiria había tomado hasta, habíamos visto, ¿te acordás el libro de Amós? Que había tomado, eh, Asiria había tomado, se va hacia la Hacia el flecha que oeste. tiene que ir hacia la izquierda, es decir, Siria, Damasco, no llegó a tomar Jerusalén, pero sí tomó Samaria, que está un poquito más arriba, es decir, Asiria destruyó el reino del norte, ¿no? Ahora, no destruyó Jerusalén, pero sí destruyó varias ciudades, obligó a Ezequías a pagar tributo, tomó Laquis, que era una ciudad muy importante también, pero no pudo tomar Jerusalén. Eso fue en el tiempo del rey asirio
Sennacherib, que es el que Sennacherib. tuvo que volver y eso, y dijo, se fue prometiendo volver para entrar a Jerusalén y murió en el templo matado por sus propios hijos. Ahora, lo que nos llama la atención, ahora volvemos otra vez a Babilonia, a la ciudad de Babilonia que es en la Mesopotamia, entre el Éufrates, ahí muy pegadita al río, al Éufrates, y del otro lado está el Tigris, y esa es la ciudad capital, que en un primer momento era una provincia sojuzgada por Asiria, pero fue creciendo, fue haciéndose muy poderosa, se unió con Elam, que está más al sur y más a la derecha, con Elam y con los medos, y cuando esos tres imperios se sintieron fuertes, fueron contra Siria y la fueron minando hasta que la destruyeron completamente. En medio de esas luchas, en medio de esas luchas y de esa afirmación del reino de Babilonia, es que estamos ubicados nosotros en este tiempo de Manasés y de sus hijos y nietos, porque su hijo Amón estuvo 2 años solamente en el reinado, cuando falleció Manasés. Amón hizo todas las cosas de sus malas como su padre, y otra sorpresa, Amón tuvo un hijo que es el rey Josías, que de acuerdo a la Biblia no hubo otro rey en Judá como Josías, ¿no? Por la obediencia, por todo lo que hizo para, para el Señor y para volver, deshizo todo lo que había dispuesto Amón y Manasés y volvió al Señor. Ahora, Está leyendo ya Segunda Reyes 22, donde eso aparece Josías. sí, y lo vamos a leer también a Josías vamos a buscarlo en Segunda Reyes 23, aunque sea 25 a 27. Segunda Reyes 23. Y vamos a ver el rey Josías. Desde el 24, ¿no? Mejor porque dice que Sí, Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro que el sacerdote Gilquías encontró en el templo del Señor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. sí. Ahora, ¿cómo puede ser que después de este momento de gloria con Josías se desbarrancó todo? Porque es una cosa llamativa. Yo me acordaba de ese refrán que dice que el fruto no cae nunca lejos del árbol, o sea que se parece al árbol. Y sin embargo, mirá cómo fue Josías, que nada que ver con su padre y con su abuelo, es exactamente lo contrario. Pero cuando muere Josías, que muere, yo siempre entendí que murió antes de tiempo por una indiscreción, por una decisión mala que tomó. Los hijos de él fueron tremendos, destruyeron todo lo que había hecho el padre, ¿no? Los hijos de Josías. Me gustaría mirar un poco de algo de las reformas que hizo Josías en Segunda Reyes 22, creo que comienzan ahí las reformas, y lo que hizo, las reformas, hizo reformar el templo, dedicó un montón de dinero para reformar el templo, y ahí se encontró el libro de la ley, que se supone que es la primera copia del libro de la ley, porque hasta ese momento se conocía el libro de la ley como transmisión oral, ¿no? Y ¿Y estaba arrumbado en el fondo del templo. qué sería? ¿Deuteronomio?
Y sería Deuteronomio. Eso es lo que se piensa que sería Deuteronomio o un resumen que incluía a Deuteronomio. Porque siempre se llamó el libro de la ley, es decir, como una síntesis de lo que nosotros llamamos ahora Pentateuco, ¿no? O la Y Torá que de los judíos. Deuteronomio es un poco eso también. Bien. Pero le avisaron a él y la verdad que fue tan diligente para escucharlo y eh, eh, para escucharlo, y se emocionó, rompió sus ropas y dijo, ¿cómo es posible que hace tantas décadas que no tenemos en cuenta este libro tan importante para nosotros? Mandó a confirmar que fuera con una profetisa, que fuera de verdad, que fuera una cosa de Dios, que fuera un libro de Dios inspirado por el Señor. Eso le fue confirmado y reunió a todo el pueblo para leerlo, lo leyó completamente. Es tremendo, tremendo lo que fue Josías. No sé si lo encontraste ahí en Reyes. Sí. Es el largo capítulo 22, pero dice, el sumo sacerdote Gilquías fue el que lo encontró, le dijo al cronista Safán, acá aparecen, ya van Claro. apareciendo los cronistas que anotaban todo lo que había pasado con los reyes. Y le dijo, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Después podemos ir al versículo 14, dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo, y ahí da las generaciones de Salum, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, dice el Señor, ¿no? Y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, de aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Así que posiblemente ahí tenemos la respuesta por qué fue Josías a meterse entre esa lucha de Egipto contra Babilonia, cuando él podía, él estaba fuera del tema, digamos. Fue a enfrentar a Egipto y fue muerto ahí para gran desolación del pueblo y de toda la gente que estaba volviendo al Señor. Por eso es como que no se pudo llegar a afianzar todas las reformas de Josías, todas las enseñanzas del libro de la ley. Porque si bien Josías a los 18 años encontraron, creo, el libro de la ley, a los 18 años de edad de Josías, Josías murió a los 38, porque se había hecho cargo del reino a los 8 años y murió y estuvo de rey 31 años, o sea, 38, 39 años. Siempre hay algunas diferencias en los años, ¿no? De acuerdo a cómo se contaban. Pero es importante todo lo que hizo
Todo lo que hizo lo tenemos en el capítulo 23, por leer Ujú. algunos nada más. En el versículo 7 dice, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. De acera está sin acento en la Reina Valera que estoy leyendo ahora. Además, Sí, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc, que es lo que habían vuelto a hacer. Y sigue haciendo todas esas reformas hasta que vemos lamentablemente que en el él, 28, el final de Josías, el final de Josías estoy buscando, en el ¿no? versículo 28, donde dice, y los demás acontecimientos del reinado de Josías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo el faraón Necao, rey de Egipto, fue a encontrarse con el rey de Asiria, camino del río Éufrates. El rey Josías le salió al paso, pero Necao le hizo frente en Meguido y lo mató. Los oficiales de Josías llevaron su cadáver en un carro desde Meguido hasta Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Qué desgracia, ¿no? Porque había sido un rey tan Gracias, bueno. porque no se pudo afianzar el pueblo en lo bueno, en el libro de la ley, Claro. pero bueno, creo que era lo que el Señor quería, porque viste que leímos antes que le dice Jehová le promete a Josías, por cuanto has llorado y has roto tus vestidos cuando leíste el libro de la ley, yo te libraré de lo que va a pasar a Judá. O sea que el Claro. Señor tenía dispuesto, seguramente que ya tenía dispuesto eso, para que Josías, siendo un hombre como era un hombre de Dios, iba a sufrir muchísimo, como tuvo que sufrir Jeremías también, ¿no? Claro, claro. Ahora, Pasó por todo ese tiempo. interesante que en este lío que él se metió y que perdió la Sí, vida, era que el faraón de Egipto se iba a encontrar con el rey de Asiria, que estaba unidos, todavía. unidos para ir en contra de Babilonia, dice, al lado del río Éufrates, ¿ves? Se iban a Ajá. unir para ver si podían vencer a Babilonia, cosa que era imposible, porque ya Babilonia estaba hacia adelante, estaba imparable, ¿no? Y tal es Sí. así que llegó, creo que llegó solamente hasta Egipto, subió un poco más, pero ¿qué hizo? Aprovechó la oportunidad que lo mató al rey Josías y le exigió tributo, un tributo altísimo al reino de Judá, ¿no? Para mantener como una protección que no le podían dar. Nadie podía dar una protección contra Babilonia, menos si el Señor había dispuesto que Babilonia destruyera todo, ¿no? Claro, claro. Está. Y ahí ya Y después de la aparece muerte de el hijo, Josías, sí, que aparece escucho, acá el hijo. El pueblo, una vez que lo sepultaron, el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Y acá donde aparece que entre las cosas que hizo Joacás para impedir, ¿dónde está? Perdón, para impedir que, bueno, para impedir que Joacás reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Riblá, en el territorio de Hamat,
y además impuso sobre Judá un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Sí, dice que era impagable el tributo que puso. Y aparte, como lo sacó a Joacás, puso a otro hijo de Josías, lo puso por rey también, y le cambió el nombre, lo llamó Joacim, y también un rey títere, digamos, ¿no? Pero ya vamos a tratar un poquito más a fondo los hijos de Josías, que fueron tremendos, y con ellos se realizó, se llevó a cabo la caída ya y ellos hicieron todo lo posible para que Judá cayera por su desobediencia, ¿no? Los dos que estuvieron más tiempo, que son Joacim y el último Sedequías, ¿no? De eso vamos a ocuparnos en el próximo programa, y cómo fue el trato que le dieron los dos, que son los que estuvieron más tiempo, al profeta Jeremías. Y quería aclarar algo que se me pasó, que lo quería decir cuando Manasés, que durante los 55 años que reinó Manasés, no hubo una voz profética en Judá. Evidentemente, algunos profetas menos conocidos fueron muertos, de ahí la sangre inocente derramada, ¿no? Y uno de los primeros profetas que aparece a la muerte, después de la muerte de Manasés, es Sofonías. Vamos a leer en la próxima, Sofonías, qué profecía da detalle por detalle hasta las puertas de Jerusalén que iban a ser destruidas. Y el Señor dice, entraré con linterna buscando a los judíos casa por casa. Es tremenda para la próxima vamos a leer el capítulo primero de Sofonías, que se refiere a esto en forma profética, por supuesto, ¿no? A ese momento. Bien, bien. Sí. Bueno, hemos llegado hasta el capítulo 23 Sí. de Segunda de Reyes, y ahí estamos viendo el trasfondo de lo que iba a estar sufriendo Jeremías en la profecía de los tiempos tan malos que Dios Claro. le estaba dando el mandato. Eso fue su ministerio en esos días tan terribles, y con todo Tremendos. lo que hemos visto que antecedía. Sí, lo hicieron pasar sufrimientos de toda índole. Creo que fue el profeta que más sufrió entre la cárcel, después lo tiraron en el pozo, después tremendo todo lo que sufrió. Iba saliendo de la ciudad para ir a su ciudad natal, y dijeron, vos te vas a juntar con los caldeos para unirte a ellos, y aprovecharon y lo metieron preso otra vez en la cárcel. Ya sería quizás un hombre no tan joven, o sea que ese sufrimiento, no, porque prácticamente se murió, porque en la ciudad, como estaba sitiada la ciudad, se acabó el pan, entonces no había pan, no había agua, y bueno, Jeremías en la cárcel y en la cisterna. Así que mirá el destino de semejante profeta. Pero sobre todo por Joacim, fue un hombre absolutamente malvado, absolutamente malvado. Y Sedequías también, quizás no tan malo, pero un hombre débil que era manejado por los príncipes, por los sacerdotes y por los falsos profetas que hablaban en contra de Jeremías. Claro, exactamente. Bien, llegamos acá entonces y seguimos mañana con toda esta historia, y vamos entendiendo así mucho más todo lo que hemos venido leyendo y todo lo que falta hasta terminar el libro de Jeremías. Gracias, Exacto. Elsa. Mañana Bueno, continuamos. mañana nos vemos. Que el Señor los bendiga ricamente. Amén.